¿Saben también cuál es un gran nombre y no es por quedar bien con él? Barak Feber, que se une justamente a esta edición de SportsCenter. Barak, gusto saludarte. Barcelona ha ganado los últimos 9 partidos de liga. Lejanos parecen esos días de noviembre y diciembre cuando la cosa se complicó. ¿Por qué se ha estabilizado la cosa en el Barça? ¿Por qué este Barça se vuelve a parecer al de agosto y septiembre? ¿Cómo estás, Toño? Saludos a Toño. Yo creo que el bache de noviembre y diciembre fue más de resultados que de juego. Está claro que una derrota va arrastrando ya anímicamente a un equipo que empieza con dudas y así como la inercia negativa duró unas 6 semanas y le hizo perder muchos puntos, en cuanto el Barça pierde contra el Atlético de Madrid el último partido de 2024, pero lo hace jugando tan bien, me parece a mí que ese fue un punto importante en el que el Barça, aún jugando bien y perdiendo en casa otra vez, y perdía 3 veces consecutivas en casa, porque venía a perder contra Las Palmas, contra el Leganés. Me parece a mí que fue un buen momento para reiniciarse, para descansar física, mentalmente, darse cuenta que lo estaba haciendo bien, y a partir de ahí, al revés, ¿no? El Barça empezó a ganar partidos, no necesariamente jugando de manera extraordinaria, como está jugando ahora, pero sacándolos adelante. Empatándolos por lo menos como contra el Getafe, ganándolo por lo mínimo ante el Alavés, fue recuperando confianza y llega a este punto en el momento ideal, ¿no? Vuelve a parecerse al Barça de las primeras jornadas. Yo creo que es más estadístico que otro razonamiento u otra explicación el tema de ese bache, pero claramente que lo anímico te va perjudicando o te va empujando un buen resultado o un mal resultado. Todo es perfeccionable y si alguien además es experto en encontrarle fallas en general a las cosas, es justamente el hombre que está aquí a mi lado desde la distancia. ¿Qué le duele a este Barcelona, Barak? ¿Qué es eso que todavía puede corregir? Mira, depende del rival. Hay rivales que pueden hacerle mucho daño, porque es un equipo que toma muchos riesgos. El Girona, esta versión del Girona, pues no está facultado para hacerle mucho daño al Barça. Habría sido interesante ver a este Barça contra el Girona que destrozó a Xavi la temporada pasada, ¿no? Habría sido un tiro mucho más parejo. Pero ya se encontrará el Barça con equipos como podemos intuir el Inter de Milán o quizás el Bayern, más allá de lo que pueda exponerlo el Borussia Dortmund. Sin ir más lejos, ¿no? En 72 horas contra el Atlético de Madrid, jugándose su última carta. Y hay una posición en la que hoy, por ejemplo, lo hace muy bien Eric García, asistido por un Pedri que donde lo pongas hace maravillas, pero es un equipo tierno en esa zona. Frenkie de Jong, cuando lo dejan jugar, es maravilloso, ahora mismo está perfecto. Cuando hay que meter la pierna, cuando hay un equipo intenso, etcétera, ahí creo que el Barça, no perdamos de vista que Christensen fue el contención la temporada pasada, por lo menos en la segunda vuelta, se ha perdido toda esta temporada. Marc Bernal fue el elegido por Hansi Flick para sustituirlo, lo hizo muy bien los 3 partidos que jugó y se perdió el resto de la temporada. Casado, perfecta solución y era plan C. Jugó durante 3 cuartos de temporada, no va a jugar más. Y ahora mismo se le está jugando con Eric García y con Pedri, más Frenkie de Jong. No está mal para la mayoría de rivales de la liga. Creo yo que a la mera hora ahí es la pata que va a flaquear en el Barcelona. En estos momentos, si uno revisa la tabla de goleadores, diría uno la respuesta es muy sencilla, Barak. Pero ahí está encabezando la clasificación Robert Lewandowski con todo y sus 36 años de edad. Criticado fue el Barça cuando le ofreció el contrato que le ofreció considerando la edad que tenía. Quien haya sido que trajo a Robert Lewandowski al Barça, después de lo que estamos viendo entonces, ¿tomó una buena decisión? ¿Fue una buena decisión el ofrecerle el contrato que se le ofreció a un hombre de esa edad en su momento? Sí, el tiempo nos dice que sí, porque está por terminar esa tercera temporada. Todo el mundo pensaba, no todo el mundo, yo era de los que pensaba que era descabellado, porque Lewandowski durante 4 años, cada temporada te iba a rendir menos. Y lo que te hubiera dicho ante la misma pregunta la temporada pasada, ¿no? A estas alturas te diría, no, pues es una locura mantener a Lewandowski cuando su primer año estuvo bien, su segundo año y su primer año bien, entre comillas, porque fue pichichi, pero recordemos que la primera vuelta fue sensacional y la segunda vuelta ya no tanto. Su segundo año, que fue el pasado, fue bastante pobre y haciendo un corte de caja a la mitad de los servicios de Lewandowski en este servicio de 4 años, uno jamás hubiera pensado que lo iba a hacer tan bien. Una primera vuelta sensacional, una segunda vuelta en la que parecía caer, pero en la que ha encontrado otra vez su momento de forma, el momento justo de cada partido para hacerse presente. Pero todo esto teniendo mérito, por supuesto, antes que nadie, Lewandowski, para mantenerse así a su edad.
El que lo trajo también, la dirección deportiva del Barça, pagando 50 millones por un futbolista de esa edad y pagándole cada año más para que pudiera amortizarse ese fichaje durante 4 años, parecía descabellado. Hay que decir, al final, el tiempo te está dando la razón, pero sobre todo Hansi Flick, ¿no? Es decir, el Lewandowski de Xavi de la temporada pasada y el Lewandowski de Hansi Flick, y no es casualidad, cada futbolista del Barça, podríamos analizarlo individualmente, pero toca analizar Lewandowski, lo ha potenciado Hansi Flick, y quién mejor que el propio técnico alemán. Debatiblemente, dentro de todo lo bien que lo hizo Lewandowski en el Bayern Múnich, sus mejores temporadas me parece que fueron precisamente con Hansi Flick. ¿Crees que se habla muy poco, no se habla lo suficiente del trabajo hecho por Hansi Flick, Barak, considerando las dudas que generaba su llegada, la manera como salió de la selección de Alemania y lo que ha logrado en apenas este tiempo? Sin duda, sin duda. Y así se halague mucho, sigue siendo poco para lo que ha hecho Hansi Flick. A mí lo que me da pena, porque intuyo que el Barça no va a ganarlo todo, es que al final este gran trabajo va a estar condicionado a cuántos títulos gane este Barcelona. Cuando el trabajo está hecho. Ya después, la capacidad del equipo de imponerse en los partidos importantes, la juventud de ya lo veremos en los momentos clave contra el Atlético de Madrid en semifinales de Copa del Rey, contra el Inter de Milán o contra el Bayern en semifinales de la Champions League, si es que pasa el Borussia Dortmund, por supuesto, y en la recta final de la Liga. Pero todo eso es que ya el trabajo está hecho por Hansi Flick. Y hay que ver cómo estaba el equipo, cómo está el equipo económica e institucionalmente, las decisiones que ha tomado, lo que te comentaba de la contención, ¿no? Sí. Ante cualquier otro panorama, con cualquier otro técnico, pierdes a Christensen, pierdes a Bernal, pierdes a Casado. No te queda absolutamente nadie y te las arreglas, ¿no? Y lo mismo en varias posiciones del campo, donde Araujo no pudo jugar el primer semestre, donde a final de cuentas podemos ir por muchas posiciones y darnos cuenta lo sufrido que estuvo el Barcelona para poder configurar un plantel. Y Hansi Flick en cada decisión, no solamente a la hora de alinear futbolistas y escoger la posición correcta de cada uno, no solamente al decidir que el diseño del 4-2-3-1 era el mejor, no solamente al cargar de responsabilidad a Rafinha y darle el volante a un Lamine Yamal que si no se lo daba Hansi Flick, de todas formas lo iba a tomar él solo. Cada decisión de cada futbolista y además los riesgos que ha asumido este Barcelona, extremadamente joven, que cada vez que necesita ir por un nuevo futbolista, no titubea en voltear la Masía y encontrarlo, a pesar de que él no nació en el Barcelona, de que es un recién llegado, pareciera que llevara trabajando 35 años ahí. Perfecto, Barak, un gusto, como siempre, platicar contigo. El que ya lleva 35 años trabajando en la televisión, porque empezó como a los 7, es Barak Feber. Barak, muchas gracias. Fuerte abrazo. Abrazo, el buen Barak Feber. Oye, faltarán otros 35 si él quiere, ¿no? Sí. En la siguiente jornada, Barcelona recibe al Betis, Real Madrid, al Valencia y el Atlético visita Sevilla. Los siguientes rivales de los blaugranas serán Leganés, Celta y Mallorca, mientras que los merengues van a enfrentar a Alavés, Athletic y Getafe. Alguien va a dejar puntos de estos tres, el Atlético ya lo está haciendo. La lucha es intensa, nuestro show también.